Dios los bendiga, qué bueno que están aquí. ¿Estamos a gusto? Bueno, aquí a la familia que está enfrente, bienvenidos una vez más. La segunda, tercera vez que nos viene a visitar, parece, ¿verdad que sí? Da gusto, ¿sí, una iglesia? Bienvenidos todos, ¿verdad? Tenemos también a la familia de nuestra hermana Susi, ¿verdad? Su sobrino, la sobrina, su esposa, el sobrino, y nos da muchísimo gusto, ¿verdad? Nos honra tenerlos aquí como congregación, cantándole al Señor, honrándole, y bueno, bienvenidos todas las veces que edad así el Señor lo permite y ustedes también lo dispongan, ¿ok? No hay nadie por ahí que se me pase. Bueno, todos somos de casa, todos somos bienvenidos, ¿verdad que sí? Muchas gracias, iglesia. Vamos a entrar en materia, mis hermanos. ¿Cuántos necesitan el consejo de parte de nuestro Padre? Todos, ¿verdad que sí? Qué bueno que está aquí. Vamos a seguirle dando el segundo tema prácticamente, ¿verdad? Comenzamos una nueva serie y el título general, ¿se acuerdan que le titulamos A la manera de Dios? ¿Por qué a la manera de Dios, mis hermanos? Ustedes saben que hoy día, ¿verdad?, se han dado cientos y cientos de casos que, bueno, las cosas dicen que nos funcionan, las cosas dicen que así me placen. Muchas veces decimos porque así porque así mi familia es feliz. A veces decimos las cosas las quiero hacer así porque creo que no me funcionaron como Dios las estableció. Muchas veces nos atrevemos a decir, creo que yo pienso mejor que lo que la Biblia dice. Nosotros sabemos, mis hermanos, que todo tiene que ser a la manera de Dios, a la manera establecida, ¿sí o no? Muchas veces no nos conviene. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A veces no nos conviene, ¿verdad que no? A veces siente uno horrible por dentro, ¿verdad que sí? Pero la manera establecida por Dios, déjenme les digo que dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, mis hermanos. Así es de que usted y yo, como hombres espirituales, tenemos un Dios fiel, un Dios que verdaderamente cumple, un Dios misericordioso que nos ama. Y yo le aseguro una cosa, mi hermano, usted como hombre temeroso del Señor quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? El Padre Celestial, mis hermanos, usted y yo somos malos, dijo Cristo Jesús. Sabemos dar buenas dádivas, cuanto más el Padre no nos podrá dar lo mejor, mis hermanos, su Santo Espíritu. Hace 8 días compartía precisamente el primer tema, ¿se acuerdan, verdad que sí? De la tristeza al gozo. Compartía que usted y yo teníamos como esencia la misma sustancia pura y santa que es el Espíritu de Dios, y Dios está súper interesado en que usted y yo tengamos una relación espiritual. Dios es espíritu, compartía, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? San Juan 4, y es necesario que los que le adoramos en espíritu y en verdad lo hagamos, amén. Vamos a entrar en materia, mis hermanos. El segundo tema, como subtema, ¿verdad? El tema general es a la manera de Dios, pero como subtema es lavados para servir. ¿Cuántos están dispuestos a servirle al Señor? ¿Recuerdan lo que entonábamos en la alabanza? José y su familia dijo, mi casa y yo estamos listos para servirle, ¿verdad que sí? Bueno, abran su Biblia por favor en el libro de Éxodos. Voy a darle lectura al capítulo 30 y en el versículo 17. Y es esencial, mis hermanos, que usted y yo entendamos que todo, absolutamente todo, no es porque nos funcione, sino que tiene que ser como Dios lo estableció. Síganme con su mirada, por favor. Éxodos 30, versículo 17. Lavados para servir. ¿Cuántos creen que están lavados, mis hermanos, con la sangre del Señor? Donábamos hace rato, ¿verdad que sí? No hay un pecado. ¿Habrá un pecado que se le escapó a Cristo Jesús en la cruz que no haya perdonado de nuestra iniquidad? Yo les pregunto. ¿Verdad que no? Ni un pecado se le escapó, mis hermanos. Así es que es una herejía ir a un encuentro a que dicen que te van a lavar por ahí, ¿verdad? O que te van a limpiar, ya no sé cuántas cosas. Pero vamos a leerlo, mis hermanos. Esa es otra doctrina. Eso no es la doctrina que Cristo Jesús enseñó, según Colosenses 2. Cristo murió una vez y para siempre, ¿verdad que sí? Una vez por todas nos limpió. Pero también Él resucitó y vive. Dice la palabra del Señor, si está conmigo, en el versículo 17, Éxodos 30. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce
dice la palabra del Señor, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, dice la palabra. Y pondrás en ella, ¿qué pondrá mi hermano? Agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, dice el versículo 20, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán una vez más las manos y los pies para que no mueran, dice la Escritura. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Muy bien, mi hermano, hasta ahí. Es esencial que usted y yo entendamos y más que nada estudiemos de una manera más profunda, porque las riquezas del Señor, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, enseñando a los cristianos, oh profundidad de las riquezas. Cuando dijo oh profundidad de las riquezas, se supone que usted y yo tenemos que indagar. Nadie se puede encontrar un tesoro ahí superficialmente hablando. Eso es mi entendimiento, ¿verdad que no? Hay que indagar, hay que rascar. Pablo dijo oh profundidad de las riquezas, dirigiéndose a las Escrituras, cuán insondables son, ¿verdad? Tenemos que escudriñar sin duda, mis hermanos, tenemos que rascar, tenemos que meternos a la palabra del Señor. Y les digo esto porque hablar del bronce, ¿verdad?, como parte de un elemento, en este caso en el altar de sacrificio, tenemos que saber que conocer más acerca del tabernáculo y cada uno de sus elementos que contenía instrumentos y todo, es conocer más a la esencia de Cristo Jesús, es conocer más la personalidad de Cristo Jesús, mis hermanos. Si saben que en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que castigando la rebelión de sus hijos, el Señor, el Dios de los ejércitos, le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Verdad que sí? Era una representación de Cristo Jesús. El bronce en esa parte bíblica significa justicia, igual que cuando se le reveló a Juan. A Daniel también se le reveló, si no estoy mal. Dice la Biblia que miró sus pies refulgentes como el bronce bruñido, ¿verdad que sí? Es decir, brillaba. ¿Qué significa el bronce en esa parte también? Junto con la serpiente de bronce que tristemente terminaron adorando el mismo pueblo hebreo, mis hermanos. Qué terrible situación. Adorar a algo que fue figura de lo que hoy es una realidad en usted y en mí. Los llevé hasta ahí, mis hermanos, porque el bronce en esta parte bíblica, en este caso en el altar del sacrificio, no significaba justicia. El bronce, de hecho, en el altar del sacrificio, del que nos habla el versículo 18, significa juicio, mis hermanos. No significa justicia. ¿Por qué significa juicio este elemento llamado bronce en el altar en donde se sacrificaba? Acuérdense bien lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, tenemos que entender parte por parte, ¿verdad?, por qué significaba juicio. Tenemos que entender que la persona de Cristo Jesús se estaba manifestando. Por eso les decía yo, muchas veces nos quedamos, ¿verdad?, en la superficialidad y no entendemos partes bíblicas, y a veces no tenemos cómo responderle a personas o a cultura, como la cultura islámica. Ellos aún se siguen lavando, si sabían eso. Cada vez que van a postrarse para adorar, orar, ellos aún se siguen lavando los pies, mis hermanos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, una doctrina superficial sin duda nos mantendrá, ¿verdad?, en la vil ignorancia. Gloria al Señor que usted y yo nos damos la tarea de estudiar. Dice la palabra del Señor que Cristo simbolizaba, en este caso simbolizándolo en bronce, como el juicio, porque sobre el juicio, o mejor dicho, sobre la persona de Cristo cayó todo el juicio, mis hermanos. Dice la palabra del Señor
en el libro de Juan, que Dios no escatimó, es decir, no perdonó a su hijo, ¿verdad que no? Él mismo dijo: sobre ti caerá en este caso el castigo que a usted y a mí nos pertenecía. Por eso ese elemento del bronce era una figura de Cristo Jesús, como el juicio, mis hermanos, que iba a cargar por la culpabilidad de usted y la mía. Eso nos recuerda una promesa, mis hermanos. El Señor tiene promesas. ¿Cuántos saben que el Señor es fiel y tiene promesas que va a cumplir, mis hermanos? Nos tenemos que acordar, ¿verdad?, que usted y yo, por ese regalo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz, ya no vamos a experimentar la ira en el último día. Si sabían eso, que usted y yo vamos a comparecer, ¿verdad? Pero no vamos a estar delante del trono blanco, donde todos, absolutamente todos, van a venir a dar cuentas, vivos y muertos, ¿verdad que no? Usted y yo tenemos un lugar grandioso, mis hermanos, honroso, delante del Señor Jesús, el tribunal de Cristo, que es otro lugar en donde usted y yo vamos a comparecer, pero para ver qué nos toca, mis hermanos. Estaba yo compartiendo algo el jueves, ¿verdad que sí? Que usted y yo tenemos que ser esforzados, valientes. Allá en el cielo, compartí yo un poco en la mañana con los líderes, allá en el cielo, mis hermanos, nadie necesita que le evangelices. Allá en el cielo nadie necesita, mis hermanos, que le des un plato con frijoles y tortillas tal vez. Allá en el cielo ya nadie va a tener necesidad de ir a predicarle a un handicap. Allá en el cielo ya no va a tener nadie ninguna necesidad de que tienes que levantarte a cocinar tempranito y que tienes que ir a dejar un plato de comida no sé a quién. La Biblia dice que usted y yo vamos a estar adorando al Señor. Ese va a ser nuestro trabajo, ¿sí está bien? Eso nos dice entonces que usted y yo tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, y la hora es aquí y es hoy. ¿Sí o no, mis hermanos? Allá en el cielo, ¿a quién vas a ir a evangelizar, mis hermanos? Claro que la palabra del Señor se va a seguir compartiendo, porque la palabra dice que nunca pasará, ¿verdad que no? El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra nunca. Eso nos dice que la palabra nos va a seguir sosteniendo por una eternidad, ¿sí o no? Palabra del Señor. Así es que si usted creía que su llamado va a ser allá en el cielo, el apostolado no lo va a ejercer allá en el cielo, déjenme le digo, mi hermano. El evangelismo tampoco lo va a compartir allá en el cielo, déjenme le digo. Aquí es la hora, mis hermanos. Por eso le digo, a la manera de Dios, no a la manera mía. Recordemos que habrá recompensas, mis hermanos. Les explicaba yo un poco el jueves pasado, que si usted y yo nos consagramos, tendremos recompensas en el tribunal de Cristo. Si usted y yo nos preparamos para una enseñanza, tendremos recompensas. Si usted y yo no perdonamos, también tendremos una recompensa. Si usted y yo, mis hermanos, sabemos amar con el amor que Dios nos da, también tenemos una recompensa. Y si no amamos, también viene una recompensa. ¿Sí saben eso, verdad que sí? Pero ya saben qué tipo de recompensa es cuando no hace uno lo debido delante del Señor. Dice en el versículo 18, entonces: harás también una fuente de bronce. Están ahí conmigo, ¿verdad? ¿Qué significaba el bronce, mis hermanos, ahí en la fuente? Dije que en el altar del sacrificio el bronce significaba juicio, que cayó sobre Cristo Jesús. ¿Qué significaba el bronce en la fuente donde se tenía que lavar el ministro, el sacerdote? ¿Qué significaba, mis hermanos? ¿Saben qué significaba purificación? ¿Saben que el agua significa la palabra? ¿Sí saben eso? Usted y yo, con lo único que nos podemos limpiar después de que ya decidimos ofrecer, en este caso servir y ministrar la palabra del Señor, lo único que necesitamos es limpiarnos. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que usted y yo somos sacerdotes? ¿Y sabían eso, verdad? Lo explica muy bien el apóstol Pedro, que usted y yo somos sacerdotes, ¿verdad que sí? Si usted y yo somos sacerdotes, entonces tomamos una decisión por amor a Él, a servir, a ministrar. ¿Cómo se nos enseña hoy día entonces para estar a cuentas delante de Dios, para ministrar, mis hermanos? Es triste decirlo, pero hoy día
lastimosamente los supervisores, el obispo, el pastor de las iglesias, nos enseñan a limpiarnos a la manera puramente humana. Y cuando digo la manera humana estoy mencionando cosas como una ofrenda. Si usted trae una muy buena ofrenda, déjeme le digo que usted está listo para oficiar. Ya está listo ahí para ofrecer el diaconado. No le hace que se pelee con su esposa cada rato. Usted me trae una ofrenda y como esa es la manera mía, usted está listo. Muchas personas creen que nos podemos lavar con un ayuno. Muchas personas creen que nos podemos lavar con nuestra asistencia. Otras personas creen que porque estamos sirviendo y porque no fallamos en ninguna de las reuniones, también creemos que nos estamos lavando, mis hermanos. Una vez más, no es a la manera de usted y mía. Es a la manera ¿de quién? Es a la manera de Dios, mis hermanos. Y un diezmo, Marco Antonio, una ofrenda, una asistencia, un ayuno, ¿es válido delante del Señor? Claro que sí. Cristo Jesús mismo lo dijo. Cristo Jesús mismo se lo dijo a los religiosos, les dijo, está por encima, ¿ok? El amor, la misericordia, la paz, eso está por encima, se lo estoy parafraseando. Pero no tienes que dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Un diezmo, claro que es para su propia bendición, decirle al Señor, Señor, muchísimas gracias porque tú me supliste un dinerito esta semana y te traigo una parte. Claro que es recto delante del Señor, pero no te limpia, ni menos absolutamente te prepara para que usted y yo sirvamos, mis hermanos. ¿Por qué? Hoy día, si nos damos cuenta, mis hermanos, mucha gente le está atribuyendo tremendos poderes. Hablemos a un ayuno. ¿Qué es un ayuno bíblicamente hablando, Marco Antonio? El ayuno es donde el creyente de una manera voluntaria dispone tiempo y aflige su alma delante de Dios. Pero eso lo decides. Tú decides no comer, doblegas tu carne en este caso, ¿ok? No dejas absolutamente que nada te distraiga. Tú entras completa y voluntariamente a adorar al Señor. Solamente tú conoces, en este caso tú y Dios conocen esa petición que tú tienes. Y tú solamente con Dios expones tu necesidad sabiendo que lo único que anhelas es humillarte delante de Dios. Ese es el ayuno, mis hermanos. De hecho, yo quisiera llevarlo a las Escrituras para que no sean mis palabras, sino que sea la manera bíblica. Isaías 58, por favor, versículo 3. Para que usted y yo entendamos que el ayuno es un acto de total dependencia a Dios, mis hermanos. No te da ningún tipo de poder, ni menos te limpia para la obra del ministerio, mis hermanos. Por eso hoy día muchísimos ministros de Dios están caminando como zombies. Se están moviendo según ellos, están sirviendo según ellos, pero no están limpios. Isaías 58, versículo 3, por favor. Si usted y yo no vivimos en justicia, mis hermanos, si usted y yo no vivimos en santidad, delante de Dios el ayuno, mis hermanos, no sirve de nada. Simplemente te ahorraste unos dólares, no gastaste comida. Eso fue lo que pasó. ¿Cuántos quieren ahorrarse unos dólares? Pero ¿cómo te lo han enseñado? Pues métete un ayuno y vas a ver qué poder, se van a abrir los cielos, dicen por ahí, y te va a caer oro, además, para que pongas ahí tu sábana, ahí caiga el dinero y ya no trabajas un año. ¿Sí o no? Eso es antibíblico, mis hermanos. De hecho, esa doctrina se llama legalista. Ya lo expliqué. El legalismo es atribuirle poderes a cosas ilícitas y legales delante de Dios, como lo es un ayuno, como lo es un diezmo, como lo es una ofrenda. Legalmente delante de Dios son bien vistas, pero no te dan ningún tipo de poder. Y si quieres, haz la prueba. Hay diezmos, hay ofrendas, sirve. Y no te limpies con la palabra y vas a ver lo que te pasa. Te lo pongo ahí, te lo dejo ahí de tarea. 58:3 dice la palabra del Señor. Porque dicen, ayunamos, gloria al Señor. Ahí le viene el poder a la iglesia. Y no hiciste caso, dice la Biblia. Humíllanos. Humillamos nuestras almas, dice la palabra del Señor, gracias. Y no te diste por entendido.
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto a tu manera, como a ti te funciona, como a ti te gusta, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? La respuesta está en el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Qué es lo que enseñó entonces Isaías, bíblicamente hablando, a lo que Dios le llama el verdadero ayuno? El verdadero ayuno, iglesia, delante de Dios es dejar de pecar. Obedece a Dios. Ese es el verdadero ayuno. Eso sí te tendrá una tremenda bendición, mis hermanos. Eso verdaderamente te traerá verdadera bendición. Dice el versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento como respuesta, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo, al necesitado, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es lo que espera el Señor, mis hermanos. Eso es lo que Dios espera verdaderamente para que usted y yo tengamos su favor. Atribuirle poderes al ayuno es una doctrina sumamente legalista, mis hermanos. Por eso les dije anteriormente, a la manera establecida por Dios. Muchas veces no me conviene, muchas veces no me gusta, muchas veces reclamo, muchas veces, ¿verdad?, traigo cosas, ¿verdad?, a mi mente que no me nutren. Pero ¿quién le podrá pedir consejo a su Santo Espíritu? Dijo el salmista. ¿Habrá alguien que le pueda pedir consejo el Espíritu Santo a alguien? ¿Verdad que no? ¿Cree usted que sea suficiente la Escritura para hacer las cosas y para limpiarnos a la manera de Dios, mis hermanos? Porque comencé prácticamente hablándole de lo que es la fuente de bronce, donde todo sacerdote se tiene que purificar con agua, es decir, con la palabra. ¿Por qué comencé con esa parte? Porque yo no tengo duda que usted y yo tenemos un llamado a servir, tenemos un llamado a ministrar las palabras del Señor. Pero yo no quiero que, si usted está en el engaño de que aún con un simple servicio, con un simple asistir, voy a lograr limpiar mi vida, mis hermanos, delante de Dios. Eso es totalmente errado. Vayan conmigo una escritura para pasar a lo que sigue. Colosenses 2:20, por favor. Vamos a dejar en claro cómo Dios lo estableció. Y bueno, yo quiero darle la oportunidad también a usted que se dé este tiempecito para que se limpie, mi hermano. Porque muy probable usted y yo estamos siendo mal adoctrinados, engañados, y estamos creyendo que nos estamos limpiando, pero sucede que simplemente estoy, ¿verdad?, en una rutina, caí en una rutina, pero mi vida espiritual cada día se nota más y más sucia, una vida pesada delante del Señor. Colosenses 2:20, por favor, si va usted conmigo. Dice la Escritura. Están ahí, ¿verdad? Colosenses 2:20. ¿Cuántos han muerto por fe en Cristo Jesús, mis hermanos? Usted y yo, ¿verdad?, como espirituales. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Hace una pregunta. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gústese, no vayas a comer marrano, te vas a infectar,
ni aún toques. ¿eh? Cuidado con tocar al ungido del Señor, y aunque esté predicando una falsa doctrina. Ni aún toques. ¿En conformidad a qué, mis hermanos? A mandamientos y doctrinas ¿de quién? De hombres. Y escúchenme muy bien la segunda parte. Cosas que todas se destruyen, ¿con qué? Con el uso. Hace una pregunta afirmativa. 23, escúchenme muy bien. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto voluntario. Es decir, yo decidí hacer un ayuno, yo decidí hacer una oferta. ¡Qué bueno! Tiene en verdad, dice la Biblia, cierta reputación. Bueno, es válido, claro que sí. En humildad y en duro trato del cuerpo. Y en la parte última del versículo 23, quiero que me siga, por favor, dice, pero no tienen ¿qué? Valor alguno contra los apetitos ¿de qué, mis hermanos? De la carne. ¿Se da cuenta por qué muchos ministros de Dios hoy día caminan como zombies? Los miras predicar. Te traen mensajes, hacen ayunos, hacen retiros, hacen evangelismo, hacen infinidad de cosas y no tengo ninguna duda, ¿verdad? Lo están haciendo, claro que sí. Pero ¿quién les dijo que con un simple servir, quién les dijo que se están reflejando y se están limpiando en la fuente de bronce, en el agua que es Cristo? ¿Quién les dijo? ¿Su carne? ¿Algún ministro por ahí, verdad, que tergiversó el sentido bíblico? ¿Saben, mis hermanos, que según las crónicas de aquella época, esta fuente estaba hecha de espejos, ¿verdad? Era fuente de bronce, porque en aquella época los espejos los hacían de un metal de bronce, ¿no? O de cobre, en este caso. Las mujeres hebreas, ¿verdad?, tenían por costumbre utilizar, en este caso, esos espejos para hacer, en este caso, para construir, ¿verdad?, lo que fue la base y lo que fue esa fuente. ¿Saben cuál era la finalidad, mis hermanos? Tenía una aplicación espiritual. El sacerdote tenía que reflejarse. El sacerdote tenía que reflejarse. ¿Cuántos se peinaron hoy? Los pelos todos para acá, uno para allá, uno para acá, a lo mejor no se peinaron. Es la moda, ¿verdad que sí? O también el peinado ya nos da poder. Con eso de que estamos tan secularizados, ¿verdad? Que hasta el peinado ya nos da poder, tal vez. ¿Ah? No, mira, si te cambias de esta manera, mire, el pastor, no, va a predicar más poderoso. ¿Ah? Y si se abrocha nomás un botón, no, hombre, el sermón sale más poderoso. ¿Ah? Y si se pone en la cabeza un trapo, sale más poderosa la oración. ¿Verdad que sí? Como así dice Primera de Condorito, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? No lean esa Biblia, por cierto. Regálenla. Es más, no la regalen, tírenla mejor. Le van a hacer un daño a alguien. El sacerdote, mis hermanos, servía. No tienen que ir ahí. La fuente estaba hecha de espejos de las mujeres hebreas. Y Santiago, no tienen que ir ahí, nos dice de la siguiente manera, dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira su cara en un espejo, porque el sacerdote, el ministro, se tenía que asomar, se tenía que reflejar. Y cuando se va, dice la última parte, se olvida de cómo era. Eso es lo que nos sucede muchísimas veces, mis hermanos. ¿Cuántos se han mirado en un espejo y se miran cierta, vamos a decirlo, exceso de pintura, tal vez en este caso a las mujeres, se miran un exceso de pintura o que ya se les regó algo? ¿Cuántos se quedan así? Es lógico que se van a corregir, ¿verdad que sí? Escúchame muy bien, ministro y sacerdote. Si usted y yo no nos estamos reflejando en la palabra del Señor, porque no es lo mismo escuchar una predicación a reflejarte. La comunión íntima de Jehová es con los que le tememos. Y la comunión íntima es en lo secreto. ¿Es importante y esencial escuchar palabra del Señor? Claro que sí, porque a través de eso usted y yo aprendemos. Pero usted y yo tenemos que ir a reflejarnos día y noche. Nunca se apartará este libro de la ley, ¿no? Sino que meditarás de día y de noche, ¿verdad? Meditarás en él de día y de noche.
para que hagas conforme en lo que Él está escrito. Josué 1:8. Y entonces todo te saldrá bien. Pero escúcheme muy bien, el que te salgan bien las cosas no significa que te van a salir como tú las esperas. Cuando te salen bien las cosas es porque Dios así lo anheló, así lo quiso. Y muchas veces usted y yo muchas veces nos frustramos, nos dolemos, nos apartamos de la comunión del Señor, porque decimos, no, Señor, es que eso yo no lo esperaba, no es que así lo esperabas tú, es que así lo decidió el Señor. ¿A poco creen que a Noé le gustó predicar por 720 largos años y tener que hacer un arca? Por años tenía que construir un arca. ¿A poco creen que le gustó a Noé? Señor, pues si nadie se convierte, y nadie se convirtió más que su familia. 7 y él 8, dijo Pablo, Pedro, en su epístola. ¿A poco creen que eso le gustaba, mis hermanos? ¿Verdad que no? Muchas veces no nos gusta, pero es a la manera de Dios. No es como a mí me guste ni a como a mí me funcione. Muchos solteros no queremos estar solteros, pero no es porque a mí me guste. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermano Luis? No es porque nos guste, es porque el Señor nos quiere tener así, ¿sí o no, mi hermano? ¿Verdad? Pero bueno, ya cada quien en verdad ejerce su ministerio con amor o con quejas, porque eso también nos lo va a demandar el Señor. A ver, déjame ver. Me acuerdo que tú dirigiste, ministraste, pero cuánta queja hubo en ti todo el tiempo, como decimos en México, ¿verdad? Joder, que no te traía yo a tu ayuda idónea. Eso no es deleite, y tampoco hay recompensa en eso, porque hay quejas. Las quejas no le agradan a Dios. El sacerdote ministraba, y eso nos enseña algo espiritual, mis hermanos. ¿Qué nos enseña? Esto nos habla de que usted y yo tenemos que hacer un ejercicio espiritual. El ministro de Dios, el cristiano, tiene que ejercer, tiene que ministrar. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen esposa? Eso tiene que ser de continuo, mis hermanos. ¿Okay? ¿Qué debemos hacer, sacerdotes? Porque hay muchos, ¿verdad?, que no ejercitan su labor espiritualmente. ¿Y qué sucede? Sucede lo que le pasó a los corintios, específicamente a los corintios de aquella época. En el capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11. Si se acuerdan que la palabra del Señor dice que, vuelvo a retomar el tema para que lo entendamos, el sacerdote se tiene que ir a reflejar, tiene que mirar las manchas que tenemos, nos tenemos que limpiar, porque solamente en su palabra usted y yo nos limpiamos, y solamente en Él hay justicia. Y de una manera justa usted y yo empezamos a ministrar. ¿Qué sucedió en Corinto? Como contexto, ¿no dice la Biblia, para eso te reúnes, para eso os reunís con la iglesia? Les dice Pablo al pueblo de Corintio. Para que uno se quede sin comer, para que otro se embriague, para que otro esté murmurando, para que ahí dijeron que se le quemaron los frijoles a la hermanita, para que aquí no me gustó tu comida, para que tú te comas tu porción y los que no tuvieron dinero para comer camarones a la diabla puedan comerse nomás sus tortillitas con sal. Para eso os reunís, perdón, tengo un problema con decir reunís, ¿verdad? El español antiguo, que de hecho todavía se acostumbra, ¿verdad?, en países así como Honduras, ¿verdad, hermano? Necesito aprender hondureño, yo creo, ¿verdad? Para eso os reunís, dice Pablo. No es pico hondureño, ¿verdad? Ok, ese es el contexto. ¿Y qué sucedía con muchísimos sacerdotes que pensaban que con llegar a la congregación, como hoy día lo vamos a hacer, yo llego, ¿verdad?, con mi comida y todo está muy bien ya, cumplí, llegué, diezmé, cociné y gloria al Señor. Ahora, Señor, estás obligado a abrir la ventana de los cielos y a bendecirme. Y sucede que tienes tremendos pleitos allá afuera o en tu familia. No tenemos que ir tan lejos. No atiendes a tu familia, no atiendes a tus hijos, tienes tremendos pleitos en tu trabajo. No te reflejaste
déjame y te digo, ministro de Dios y creyente, no te reflejaste en la palabra del Señor a través de esa semana. No te reflejaste, no te limpiaste. El ministro tiene que ir definitivamente, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Es más, los invito a ir a esa porción, por favor. Corintios 11, Primera de Corintios 11, por favor. Vayan conmigo. Vamos a darle lectura. Primera de Corintios 11, voy a dar lectura al versículo 29, por favor. Vamos a darle sostenimiento bíblico. ¿Tienen frío? Pongo por ahí calientito, mi hermano Luis, por favor. Gracias, mi hermano. Ok. El contexto, como se los decía yo anteriormente, habla exactamente del mal comportamiento que usted y yo tenemos muchísimas veces como iglesia. Y dice en el versículo, ¿están conmigo ahí en el 29? Gracias. Por tanto, dice la palabra del Señor, voy a leer el 27, ¿ok? Voy a leer el 27. De manera que cualquiera, no hay excepción, que cualquiera que comiere este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado ¿de qué, mis hermanos? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice en la segunda parte, en el 28, dice, por tanto, por todo esto que no estás haciendo bien, porque no puedes perdonar, ¿okay? Porque crees que una simple reunión y un simple asistir te está limpiando tu vida espiritual. Por todo eso, dice la palabra del Señor en el 28, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Sí están conmigo, verdad que sí? ¿Sí entienden qué significa pruébese cada uno? Yo no te voy a ir a probar porque no eres una paleta, ¿verdad que no? A ver a qué sabes. ¿Verdad que no? Ni tu vecino te va a ir a probar. Por tanto, examínese cada uno y diariamente, no cada 8 días, no cada quincena. Dice la palabra del Señor en la segunda parte, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, ¿de qué manera, mis hermanos? Y la palabra indignamente está encerrando toda la terquedad, que en el contexto, si usted quiere leer todo el versículo 11, la parte de arriba, que toda esa gente estaba haciendo a su manera. Es que yo no perdono porque pues no perdonan ahí. No, es que yo no doy beso porque pues no me dan beso. No, es que yo no saludo porque pues tampoco me saludan. O sea que esa es la manera que a ti te place. No es la manera establecida por Dios. Dios dice, escuchaste, Cristo Jesús le dijo, escuchaste que fue dicho, si a uno le saca un ojo, sácale el ojo al otro. Y si a uno lo matan, sienten una silla eléctrica, maten al otro. Pero yo os digo, ¿sí o no? Amar a tus propios enemigos, orar por los que os ultrajan, pedir verdad por todos aquellos que nos vituperan, para que seáis hijos de nuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. No es a mi manera, mis hermanos, ni a la que a usted le place, es a la manera de Dios. Estos hombres experimentaron algo que el sacerdote experimentaba en el Antiguo Testamento. Síganme conmigo ahí en su mirada, dice, porque el que come y bebe indignamente, dice la palabra del Señor, de una manera humana, de una manera que a ti te conviene, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahora yo les hago una pregunta, ¿quién es el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra? Entonces, ¿con quién tenemos que estar a cuentas para estar a cuentas con Dios? Con la iglesia. Porque muchas veces decimos, no, es que yo sí te amo, Señor, pero aquel que ni me hable. No te limpiaste, no te reflejaste en la palabra.
Así de sencillo. Y lo terrible es lo que viene, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, que come, mis hermanos, juicio come y bebe para sí, por lo cual dice la palabra del Señor en la segunda parte, en el 30 dice, por lo cual hay ¿cuántos? Eso es lo que se pone uno a pensar, mis hermanos. Muchos, no dice uno, ni dos, ni tres, muchos, mis hermanos, muchos enfermos y muchos debilitados. ¿Entre quién? No entre el mundo, entre vosotros. ¿Y muchos qué, mis hermanos? Si el ministro del Señor se atrevía a no reflejarse en la palabra, en este caso, si se atrevía a meterse nomás porque lo llamaron y porque se sintió como aquí muy espiritual y no se metió con un corazón recto, ¿qué le pasaba, mis hermanos? Ustedes saben mejor que yo, se moría. ¿Se dan cuenta que hay muchísimos ministerios hoy día, mis hermanos, muertos, espiritualmente hablando? Que sí hay alabanza, ¿verdad? Dicen por ahí también que hay adoración y que hay milagros, hay tremendos testimonios, dicen por ahí, ¿verdad? Y la gente se cae, la gente entra a Huila y sale bailando. O sea, ok, está bien, pero se están reflejando en la palabra del Señor, se están limpiando. Esa es la pregunta. Muchas veces, ¿verdad?, caemos en ese tipo de engaños. Por eso nos tenemos que reflejar todos los días, mis hermanos. Yo siempre lo he dicho, si usted y yo nos reflejamos en la palabra, si nos purificamos y nos santificamos todos los días, mis hermanos, ¿ok? No importando cuál fue tu día, escúchame muy bien, muchas veces usted y yo tenemos días pesadísimos, ¿sí o no? Tenemos días largos muchas veces y pesados, y el cuerpo, ¿verdad?, pues bueno, resiente las 10 horas tal vez que trabajaste, lo exhausto que te sientes porque trabajaste bien duro, muchas veces se resiente, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que te está pidiendo tu carne? Descanso, ¿verdad que sí? No importa si llegaste descansado, tienes que ir al espejo de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para mirar, puedo decir dos cosas. Número uno, la hermosura de la obediencia y la santidad en la que estoy viviendo, o también puedo mirar la deformidad en la cual me encuentro por los errores humanos que muchas veces cometemos y no queremos limpiarlos. Yo siempre le he dicho a todo liderazgo, por favor, si tuvieron un día largo, no le echen la culpa al día. Sujeta tu carne y vea la palabra del Señor antes de que te duermas, por su propio bien. No le eches la culpa a las 10 horas que trabajaste, porque muchas veces trabajamos en cosas que ni siquiera nos mandaron. Muchas veces tú solito te estás sobrecargando, ni siquiera te llamaron, ni siquiera lo necesitas. Pero a la carne le place sobrecargarse, porque ya viene Navidad, ya viene el Año Nuevo, ya viene el día de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y qué compro? Ya viene el Black Friday. Y se nos olvida lo principal, mis hermanos. ¿Se dan cuenta de tremenda deformidad que muchas veces nos encontramos? Yo no sé si sea su caso, mi hermano, pero yo, cuando tengo un día largo y pesado, yo anhelo, lo necesito. Así como usted se come las 5 tortas antes de irse a dormir, yo anhelo, yo tengo que ir a la palabra, a reflejarme, a ver qué está pasando en mi vida. A lo mejor hice algo indebido en ese día. Lo compartí yo el miércoles, por eso les dio risa a algunos, jueves, perdón. Las 5 tortas no se nos escapan antes de irnos a dormir, pero reflejarnos en la palabra, Señor, a ver si mañana, como que si Dios fuera más Dios, porque usted y yo nos vamos a ir a reflejar. Él es Dios, mi hermano. Él no deja de ser, Él es. Es para nuestro propio bien, mi hermano. La palabra de Dios nos mostrará, mis hermanos, la realidad, debido a que muchas veces entramos en desobediencia y crees absolutamente que todos los que te rodean están mal. Si saben que una manera de darnos cuenta quién anda en desobediencia es la persona que está manifestando que todos están mal,
nomás él o ella está bien. Eso es una manera de darnos cuenta quién anda en desobediencia. No te aceptan una palabra de ánimo, no te aceptan un consejo, porque todos están mal, ¿sí? Pero tu vida se está yendo puedo decir, ¿verdad?, por la tangente, estás saliendo de los mandamientos de Dios, pero no te interesa, porque tú estás bien, ¿sí? Tú sí te quieres, se te olvidó reflejarte en la palabra del Señor, pero eso sí, vas en el espejito, ¿verdad?, de la bruja del 71 y le dices, a ver, espejito, espejito, ¿quién es el más espiritual en Casa de Oración Minnesota? Y te dice la voz del diablo, tú, hijo mío, tú estás muy bien, vete a dormir, no te preocupes, ¿eh? Y si no quieres perdonar a tu esposa, déjala que duerma en el sofá, no te preocupes. Pero tu espejito, ¿verdad?, te engañó. ¿Sí o no, iglesia? ¿No te reflejaste en el espejo de la palabra viva y eficaz? La única que tiene el poder de discernir los pensamientos, ¿verdad?, y los pensamientos del corazón. ¿Te reflejaste en el espejo de la bruja del 71? ¿Verdad que sí? Así escuchas la voz de repente, ¿verdad, hermano? Dijo el salmista, no vayan ahí, solamente pongan atención, dijo el salmista en el capítulo 19, 12, dice, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? En el espejito de la bruja. Líbrame de los que me son ocultos. Por eso es importante ir a reflejarse en la palabra del Señor todos los días, mis hermanos, ¿okay? Muchas veces Dios nos está probando en el desierto de la prueba para ver qué hay en nuestro corazón, y sucede que nos quejamos, mis hermanos, ¿okay? Pero una vez más, dejemos las quejas, dejemos de buscar culpables, porque muchas veces cuando usted y yo no nos reflejamos en la palabra del Señor, se nos da. Todos son culpables, menos yo, ¿okay? Por eso le dijo Pablo en el capítulo 11, le dijo dos principios. Por tanto, número 1, pruébense a sí mismo, ¿okay? Y luego le dicen al 30, si usted y yo nos examináramos, no fuéramos juzgados. Pero como usted y yo nos place no examinarnos, no ir a la palabra del Señor, somos juzgados, ¿okay? Somos castigados, perdón. Entonces, si la palabra del Señor, de la palabra de Dios, te habla a tu corazón y a tu conciencia, y tú decides no limpiarte, mis hermanos, déjame y te digo que va a haber muchísimos conflictos en tu vida. De hecho, a usted le está hablando la palabra ahorita si hay muchísimo conflicto. Si hay mucho conflicto en tu vida, es probable que ya dejaste de ministrar como sacerdote, ya no te estás reflejando en la palabra. Vamos por favor a Éxodo 30. Éxodo 30, por favor. No es a la manera humana, mi hermano, es a la manera bíblica establecida por Dios, porque esa es la única manera que usted y yo tendremos vidas prósperas, rectas delante del Señor. Ok. Éxodo 30, versículo 20 y 21. Creo que no leí el 19, voy a darle lectura al 19. Y de ella se lavarán, dice la palabra del Señor, Aarón y sus hijos. ¿Qué se lavarán, mis hermanos? Las manos y los pies. ¿Quién eran los hijos de Aarón? ¿Quién era Aarón y sus hijos? Eran sacerdotes, ¿verdad que sí? Eran personas escogidas por Dios para ministrar. Ahora yo te pregunto, ¿eres o no eres sacerdote de Dios? Yo te hago una pregunta, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos, dice la palabra del Señor. En aquella época, dice la Escritura, que como costumbre se tenían que lavar las manos y los pies. ¿Están ahí, verdad que sí? Ok. Dice la Escritura que ellos se lavaban los pies porque, número 1, los pies significa nuestro diario caminar. Las manos significan, ¿qué haces con las manos? Haces muchas cosas, ¿verdad que sí? Ok, lavarse las manos significa obras. Si saben que en el Antiguo Testamento la gente
era, vamos a decirlo, aceptada delante de Dios temporalmente hablando, por obras. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? En aquella época entonces, las personas tenían que ser limpiadas, tenían que ser cubiertos los pecados por las obras. ¿Sí o no, mis hermanos? Eran cubiertos nomás. No era una manera genuina como usted y yo lo hemos experimentado a través del poder de la sangre de Cristo Jesús. Simplemente, ¿verdad? Tenían que cumplir. Si saben que una obra, mis hermanos, no puede, una obra o un mandamiento no puede consagrar ni santificar a nadie. ¿Saben por qué? Lo leímos en el libro de Colosenses. Una obra no tiene poder absoluto para limpiarte. Una obra, por más que te vayas a reflejar en una obra, no te va a reflejar la manera sucia, la manera deforme que puedas tener. No, mis hermanos. O yo les hago una pregunta: ¿cuántos manejan? ¿Cuántos tienen carro? Muchas veces usted y yo vamos manejando en el freeway, en la carretera, y dice ahí velocidad máxima 55. Ahora yo te hago una pregunta: el hecho de que diga 55, ya se te atoró tu pie ahí como si fuera el cruise control, ya no puedes ir más lejos. Yo te pregunto, con el hecho de que tú miraste 55 millas por hora, ¿significa que ya tu carro ya no puede dar más? ¿Verdad que no? Si quieres ponerle a 100, hasta 100 puedes ir. Las obras no santificaban ni consagraban a nadie, simplemente cubrían. Simplemente cubrían, mis hermanos, ¿verdad? Era una sombra. Por eso, ¿qué hace una sombra? Por decirlo, ahorita no nos pega el sol, hay solecito allá afuera. ¿Qué es lo que nos está cubriendo en este caso? El techo, ¿verdad que sí? El techo nos está cubriendo, ¿verdad? Cristo Jesús estaba prácticamente manifestándose como una sombra. Por eso nomás se cubrían, no se limpiaba completamente. Muchas veces, ¿verdad? Entramos en cierto desánimo, y la palabra, como ya no te llena, como ya no nos reflejamos, ¿verdad? Hay gente que llega y te comparte, te habla. A ti ya no te entusiasma, a ti ya no te llena, a ti ya no te place recibirla, ¿verdad? Nos mostramos prácticamente así como un robot. Incluso muchas veces hay gente que se deleita en la palabra y te quiere aconsejar y dice: mira, cuando yo voy a hacer una decisión, tengo que ir a pedirle permiso a Dios a través de su palabra. Cuando yo voy a hacer un viaje, tengo que ir yo a pedirle a Dios su guianza para ver si lo puedo hacer. Cuando yo voy a hacer una inversión, cuando yo voy a cambiar la escuela a mis hijos, cuando yo me voy a cambiar de un trabajo, cuando voy a visitar a alguien, todas las veces tengo que ir a pedirle permiso a Dios. Y muchas veces la rebeldía de los cristianos, de los creyentes, te dicen: mira, tú ya estás fanatizado con la Biblia. Todo la Biblia, todo tiene que ser Biblia. Ah, entonces, el libro de Condorito no te va a consagrar, déjame te digo. Esos cristianos rebeldes se sienten, vamos a decirlo, tan cómodos en lo que están haciendo, que en lugar de tomar la paz de Cristo Jesús en sus corazones, optan por tomar la paz que Benito Juárez le envió a muchas personas que hemos leído su dicho. ¿Sí saben, verdad que sí, mexicanos? ¿Qué dijo Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno ¿es qué? Es la paz. Y dices tú: bueno, hay mucha sabiduría ahí. El respeto al derecho ajeno da como resultado paz. Escúchame muy bien, no es a la manera de Benito Juárez. ¿Por qué? Te voy a discernir, ¿verdad?, el proverbio de Benito Juárez. Te lo voy a desmenuzar. Tú puedes respetar a muchas personas. Dices: oye, pues mira, a esta persona no le miento, a esta persona no le robo, a esta persona no le hago ningún mal. Y dices tú: ahí la llevo, estoy cumpliendo el proverbio de Benito Juárez, ahí la llevo. No le digo malas palabras, le podo su yarda, le ayudo, le presto dinero, y ahí voy, ¿verdad? Y es la paz. No me meto con ellos, dices tú, es la paz.
Escúchame muy bien. Este es un dicho muy puramente humano que se escucha muy bonito, pero le voy a decir por qué no hay paz. No hay paz en los corazones. ¿Por qué? No le dices ni una palabra y le ayudas, le ofreces completamente todos tus servicios. Pero ¿saben qué? Pones la mirada muchas veces en el cuerpo de su esposa y ya no hay paz, y ya no hay respeto al derecho ajeno tampoco. Muchas veces desea lo que tiene, deseas tú o yo lo que él tiene. Ya se quebró el proverbio de Benito Juárez, ya no hay paz. Porque el único príncipe de paz, que es capaz de darnos una paz genuina que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones, ¿es quién? Cristo. Muchas veces los dichos sabios, mis hermanos, nos engañan. No podremos respetar el derecho ajeno, mis hermanos, porque vamos a estar de una manera avariciosa deseando cosas. ¿Okay? No vayan ahí, solamente escuchen, mis hermanos, ahora sí que el propósito tan grande de parte de Dios en reflejarnos lleva, ¿verdad?, como resultado nuestra propia bendición. Dice la Biblia, Salmo 127:1, no tiene que ir ahí, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los guardias, mis hermanos. ¿Okay? Eso significa que Dios tiene que ser invitado a mi vida todo el tiempo. Eso significa que mi servicio y mi caminar en todo tiempo tiene que ser invitado a Dios, ¿verdad? Él tiene que ser el personaje principal en mi vida, mis hermanos. Le dijo Jeremías algo a los creyentes de aquella época, a los no creyentes les digo en el capítulo 17:9, no tienen que ir ahí: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y ¿qué más, mis hermanos? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y qué bueno que usted se lo sabe muy bien, qué bueno que usted se lo sabe. ¿Saben por qué? Porque nos damos cuenta que no lo sabemos. No lo sabemos memorizar, pero no lo sabemos cumplir. ¿Saben por qué? Ahí está la respuesta: porque nuestro corazón nos engaña siempre, por no reflejarnos, por no mirar la realidad de mi vida. Por eso es engañoso, porque creemos que mis simples convicciones me van a dar una vida próspera. Pero escúchame muy bien, tus convicciones están aquí, mira, esto es tu convicción, aquí queda tu convicción, ¿ok? Tus convicciones siempre van a tener una barrera. ¿Por qué? Porque el corazón y tu mala manera de vivir siempre te van a poner un bloqueo. ¿Por qué? Porque no lo estás llevando al terreno de la obediencia. Las convicciones hay que llevarlas al terreno de la obediencia para que Dios se plazca. Si no, no dejan de ser convicciones. ¿Sí o no los demonios tienen convicciones según el libro de Santiago? Tienen convicciones de que hay un Dios vivo, ¿sí o no? ¿Pero les alcanza eso? Así usted y yo, ministro, sacerdote. Ahí están las convicciones nomás. Pero las convicciones no consagran a nadie, ni menos agradan a Dios, si no las llevamos al terreno de la obediencia, mis hermanos. ¿Sí se entiende, verdad que sí? Tenemos que examinarnos, mis hermanos. Examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos, le decía el salmista. Pero ¿cómo me examino? Esa es la palabra. ¿Cómo me examino? Escúchame muy bien, usted que no tiene una iglesia, o usted que tiene una iglesia, o usted que por muchas razones no ha querido llegar a una iglesia. Escúchame muy bien lo que voy a decir. Muchas veces despreciamos el cuerpo de Cristo Jesús, ¿okay? Y nos volvemos en llaneros solitarios. ¿Saben la importancia la suma importancia que es congregarse como cuerpo de Cristo Jesús? Número uno, el ministro de esa iglesia está orando por ti y tienes una cobertura espiritual. Número dos, la iglesia está orando también por ti, si es que lo está haciendo, ¿va? Espero que sí. Esas bendiciones, espiritualmente hablando, esos clamores Dios los escucha.
Y usted, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tiene una cobertura espiritual. Eso es la importancia de tener una congregación. No vayan a pensar que aquí yo quiero que usted venga a dejar los $3,000 de taxes, mis hermanos. Esa no es la prioridad. Esa no es la prioridad, mi hermano. Yo no quiero que usted se exponga a peligros, porque yo le hago una pregunta. El pastor asalariado, ¿okay?, mira venir al lobo, se echa a correr. Una ovejita se quedó por ahí, ¿qué le hace el lobo? Hace cachitos, la despedaza. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a extender la mano? Si no estás en el cuerpo, tú decidiste desligarte. El cuerpo de Cristo Jesús no es una organización. El cuerpo de Cristo Jesús es un organismo, tiene partes. Usted es uña, usted tal vez sea nariz, yo no sé. La cabeza está intercediendo por usted, si usted no sabía, miren. Para que te distingas mejor, mira, muchas veces tenemos, los hombres tenemos, o las mujeres también tenemos luchas. Fíjense lo que me sucedió. Fui a hacer un pago el viernes pasado, ¿no?, para que usted se identifique que nadie está exento de nada, y estamos en peligros, en peligros constantes, porque Satanás anda como un león rugiente mirando a ver a quién se come. Fui a hacer un pago, y la muchacha que me atendió me empezó a hacer preguntas muy personales. Cómo me llamaba, que si estaba casado, y bueno, ya se imaginará usted. Y eso no es una pregunta normal para una persona que se está atendiendo en un banco, ¿verdad que no? Usted lo atiende con amabilidad, pero dice, ¿cómo le ha ido en su día? Oh, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, pues que tenga usted muy buen día. Otra pregunta y te atienden de una manera amable. Pero me empezó a hacer preguntas muy personales. Hermanos, yo empecé, me puse bien nervioso, empecé a temblar, mi hermano. De verdad. Se me estaba declarando la persona. Me puse bien nervioso, de verdad. ¿Y por qué me pasó eso? Porque empecé a luchar con mi carne, hermanos. Y si usted anda como lobo solitario, el diablo lo va a devorar. ¿Por qué? Porque yo enseguida llegué a la casa. Y Rosy, mi tía, ¿verdad?, que también es aquí parte del cuerpo, yo le pude decir, ¿sabes lo que me pasó? Mira, me pasó esto y me puse bien nervioso, y mira, no sé, ¿verdad?, si fallé, yo no sé qué hice, pero mira, bueno, tú ya estás cubriéndote, y hay alguien que está a un lado de ti. Si se entiende lo que voy yo, ¿verdad? Pero solito, ¿qué vas a hacer? Te despedaza el diablo, mi hermano. ¿Se dan cuenta la importancia de tener un lugar donde alguien interceda, llore por ti y te apoye? No anden lejos, mi hermano, no anden como los planetas por ahí escondidos, mi hermano, que nadie los puede ver. Te va a despedazar Satanás. Satanás no juega, mi hermano. Él es más poderoso, aunque tú ayunes y diezmes, Él es más poderoso que tú. Porque Dios le delegó, según Lucas y Mateo 4, le delegó autoridad. Que no te engañen que tú puedes atar al diablo, no es cierto eso. No es cierto, mis hermanos. No somos más fuertes ni poderosos que el diablo. El diablo es un instrumento en las manos de Dios, que te va a zarandear al día que Dios se le ocurra, para pruebas, pero muchas veces no estás en los caminos de Dios y te va a devorar. Tenemos que apoyarnos, iglesia. Tenemos que ir a la palabra. Miren, ¿qué es lo que el hombre espiritual hace? No tienen que ir ahí. 2 Corintios 6. No os unáis a yugo desigual, aunque estén bien bonitas, con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? 2 Corintios 6. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con el diablo? Y el hombre espiritual dice, ni uno. Perdóname, Señor, ¿verdad? Porque pues yo andaba metiendo la pata, perdóname. Y ya te reflejaste, y Dios ya te amparó, ya te cubrió, ¿sí o no? Despertemos, iglesia.
La iglesia no es un lugar donde tú te tienes que venir a meter aquí a perder tu tiempo. La iglesia es un lugar que Dios mismo autorizó para que usted y yo tengamos comunión los unos con los otros y nos apoyemos en oración y podamos consagrarnos. ¿Cuántos están de acuerdo? Pónganse de pie, por favor. El sacerdote del Antiguo Testamento, iglesia, se consagraba para el servicio del Señor, ¿verdad que sí? Si saben que cuando alguien llamaba, en este caso a todos los llamados a servir al tabernáculo, usted sabe, yo sé que usted sabe más Biblia que yo, si saben, ¿verdad?, que cuando tenía alguien un llamado para ministrar en el tabernáculo, ¿verdad que había una ceremonia para que lo consagraran, para que lo ungieran? Si se acuerdan de esa parte bíblica, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces lo lavaban y lo consagraban? Una vez solamente, mis hermanos. Que era llamado, véngase para acá, me van a ungir a tal ministro porque tiene un llamado de parte del Señor. Lo lavaban o se lavaba para consagración, mis hermanos. Era una sola vez, ¿sí o no, mis hermanos? Primera de Pedro 2:9, vamos por ahí. ¿Cuántas veces Cristo Jesús te lavó con su sangre? Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces? Una. Eso significa que usted y yo ya fuimos llamados. ¿Ok? Ya Cristo Jesús nos limpió. Ahora sigue lo siguiente: consagrarnos, mis hermanos. ¿Ok? Porque el sacerdote en el Antiguo Testamento se lavaba para consagración. ¿Ok? Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sí lo creen, verdad que sí? Ustedes son linaje escogido, mis hermanos, usted y yo. Somos real sacerdocio. Y el sacerdote, una vez más, se tenía que limpiar para consagración una sola vez. Somos nación santa, dice la Biblia, y somos pueblo adquirido ¿por quién? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos toman ese compromiso delante del Señor? Si ya se les olvidó, ¿verdad que sí? Primera de Pedro 1:23, ahí nomás atrasito. 1:23. Dice la palabra del Señor que usted y yo, ya siendo purificados, dice que somos renacidos, siendo renacidos, no de semilla, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué, mis hermanos? Por la palabra de Dios que ¿qué? Que vive y permanece para siempre. Nunca prediquen, mis hermanos, nunca prediquen testimonios por adelante o pensamientos humanos. Lo único que usted y yo nos va a hacer nacer, los que no han nacido de Dios, es a través de la palabra. Lo único que nos va a limpiar es la palabra del Señor. Lo único que nos va a consagrar es la palabra del Señor. Lo único que tiene el poder para alumbrar tu corazón es la palabra del Señor. Aunque no me guste y aunque no te guste, así es. San Juan 3, 5, 7, y terminamos, por favor. San Juan 3, 5. Esa es la manera de Dios, mi hermano, para que usted y yo podamos ser bendecidos. No es a mi manera. San Juan 3, voy a darle lectura al versículo 5 y 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no qué, mi hermano? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, pues es necesario hacer de nuevo. ¿Saben a quién se lo digo? Podemos, una persona que tenía una religión, una persona que asistía, que servía, se sabía los rollos de las Escrituras, pero no había reflejado en la terrible condición
que no había nacido de Dios. Yo no sé si sea su situación, mi hermano, pero si usted ha decidido servirle al Señor, yo lo invito, ¿verdad?, a que como sacerdote nos reflejemos todos los días en su palabra, dejando el cansancio, dejando cualquier cosa atrás, y nuestro caminar sea limpio. Yo lo animo, mi hermano, vamos a orar. Pasen por favor las personas que estén enfermas para que oremos también después de esta parte. Gracias. Póngase aquí por favor, mi hermano Steve. Pasen por favor las personas enfermas. Pasen por favor todos los que se sientan que tengan, ¿verdad?, algún impedimento físico. Y si usted también tiene una necesidad, pues también puede pasar. Vamos a orar por su necesidad. Por favor, necesito a 3 líderes que vengan por favor a poner manos sobre los enfermos. Y usted y yo, ¿verdad?, vamos a interceder como iglesia. Ahorita les doy la... Cierren sus ojitos, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a interceder por estas personas también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y honra. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu precioso consejo, Señor. Hemos decidido que como ministros, Señor, como sacerdotes escogidos por tu gracia y por tu amor, tenemos un compromiso de ministrar todos los días, Señor. Pero queremos reflejarnos, Señor. Tu palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y es la única que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es la única que penetra las coyunturas y los tuétanos. Es la única que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, dice tu palabra, Señor, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y honra, Señor, por tu mensaje, Padre, que de tu corazón emana. También, Padre Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, creyendo, Padre, lo que tu Escritura dice, Señor, porque todo es establecido por ti, Señor, todo es a tu manera, Señor. Hoy creemos, Padre glorioso, que tú puedes sanar a los enfermos, Señor. Padre, sana a mi hermano Steve, sana, Señor, a nuestra hermana Venancia, Señor. Ellos han tenido, Señor, dolencias físicas, Señor. Y ciertamente, Padre glorioso, dice tu palabra que tú ya llevaste todas las dolencias, Señor. Primeramente nos has dado vida eterna, Señor, porque por tu llaga, por tu sacrificio ya fuimos sanos, Señor. Pero también a ti te ha placido, Señor, sanar a los enfermos. Tu palabra dice que pondríamos manos sobre ellos y ellos sanarían, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos en nuestro corazón, creyendo, Padre glorioso, que tú te has placido, Señor, y darle sanidad a mis hermanos, Señor. Te damos la gloria y te damos honra, te reconocemos como nuestro único y verdadero Dios, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe un aplauso de parte de tus hijos. Un aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos disponemos